Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Barra Libre, un producto del Buffet y auspiciado por Temis. Mi nombre es Joaquín de Almenara y el día de hoy me acompañará en la moderación María Belén Ichausli. Hola María Belén. Hola, ¿qué tal Joaquín? ¿Qué tal todos? ¿Qué tal? Bueno, para el día de hoy les tenemos un tema que seguramente a muchos de ustedes les va a gustar y que actualmente está en tendencia. Se lo voy a escribir solamente con 2 palabras. Es una serie española y sus personajes principales son los reclutadores. Me imagino que ya saben más o menos de qué estoy hablando. Para ello tenemos a un invitado especial que seguramente muchos de ustedes conocen, y él es el profesor Sergio Rodríguez. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? Buenos días. Belén, y buenos días con todos y todas. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Y quisiera presentarlo en primer lugar. El profesor Sergio Rodríguez es máster universitario en Sistema Penal y Criminalidad y tiene una especialidad en Derecho Penal de la Empresa en la Universidad de Cádiz, en España. Y asimismo, actualmente es profesor de nuestra casa de estudios. Y bueno, eso sería para la presentación. Y quisiera empezar preguntándole más o menos qué fue lo que le motivó para ver la serie La Casa de Papel y qué fue lo que más le gustó. A ver, mira, yo llegué al primer episodio, al primero porque luego me quedé por razones completamente distintas, pero llegué al primer episodio de La Casa de Papel, como suelen llegar muchos con series o películas que no conocen en Netflix. O sea, te entras y te salen. Además, creo que yo entré cuando estaban, o ya se habían estrenado, o estaba por estrenarse la segunda temporada, o la segunda parte en realidad. Entonces te salen ahí en recomendados, lo que todo el mundo ve. Entonces, bueno, se veía interesante y dije, bueno, vamos a probarlo. Además, si no me equivoco, yo estaba por irme al MAS, entonces tenía como que un par de días libres. Entonces entré, me conecté, y la verdad es que me quedé tendido desde el primer episodio. Va a sonar mal porque van a pensar de que me la paso viendo películas y series siempre, pero la acabé en una semana. O sea, yo no me di cuenta porque yo pensaba que ya estaba todo, porque la comencé a ver recorrido como 2 o 3 noches, y de pronto ya había acabado las 2 partes cuando la segunda recién la habían subido. Y luego cuando me enteré dijo, no, recién la han estrenado. Yo ni cuenta me he dado. Y algo, digamos, no digo, entré porque salió ahí y la descripción y los dibujitos y tal. Creo que ni siquiera llegué a ver el tráiler. Uh-huh. Pero ya luego cuando estás ahí, o cuando ya la veo, es sumamente interesante porque, digamos, los recursos que utilizan, el hecho de mostrarte lo que sucede, pero luego lo que pasó antes, todo el tema de la planificación. Además que tiene que ver, digamos, me hace recordar mucho a, la verdad es que no me acuerdo el nombre, pero hay una película que es, digamos, la película donde hay unos recursos parecidos, donde todos usan los mismos trajes, por ejemplo, y salen, pues, roban un banco, uh-huh, y salen, claro. se me fue el nombre. Y claro, y nadie sabe quién es el atracador y quiénes son los rehenes, porque todos están vestidos iguales. Creo que es una película que es en Nueva York, si no me equivoco. Sí, es como con Denzel Washington, puede ser. Creo que sí, creo que él era. Claro, se llama El Plan Perfecto. Claro, sí, se parece. Sí. Claro, esto de usar los trajes iguales, entrar a un banco, es lo mismo. Entonces a mí esa película siempre me gustó, y digamos, y algo tiene que ver con la cuestión criminal y los delitos y la planificación. Y siempre, a mí siempre me han gustado eso, o sea, series, películas, libros que tengan que ver digamos, con cómo suceden las cosas. No voy a decir la realidad, pero digamos, cómo suceden, cómo se planifican, cómo se atracan. Y además que, por lo menos durante las 2 primeras partes, pues los recursos que utilizan te mantienen ahí prendido de la serie, porque, digamos, justo termina, el hilo sigue, pero tienes que continuarlo para poder seguir ahí. Claro. Y además que, como digo, te muestran en cierto momento lo que pasó antes.
Entonces, como el profesor se había adelantado y tenía todo el plan hecho, entonces te quedas, oye, ¿eso ya lo había planificado o no? ¿Eso ya lo había planificado o no? Y hay cosas que ahí se terminan escapando, entonces todo eso hace que te termines quedando, por lo menos hasta las dos primeras, ¿no? Ya la última parte, antes de la que van a estrenar ahora, sí me gusta un poco menos, o sea, voy a ser sincero, eso sí me gusta un poco menos porque creo que ya los recursos ya los conoces, entonces ya sabes que fue un poco más del pero la historia otra vez que se meten y otra vez terminan robando, pues es bastante interesante, demasiada tortura y tal. Pero digo, me parece sumamente cautivante para quien te prende desde el primer episodio. Sí, la verdad es que yo la vi creo que en 2 días nomás, así que Sí, me amanecí porque era demasiado buena, o sea, uno se queda diciendo como, ya bueno, pero ¿y ahora qué van a hacer? ¿Cómo van a salir de esta? ¿No? Porque hay varios momentos en que parece que ya los tienen y el profesor tenía un backup. Claro, entonces tú terminas el episodio y te quedas con la idea de ya fue todo, hasta que te empieza el siguiente y sale la escena en la que dice, bueno, chicos, esto iba a pasar. Ya, y se solucionó, entonces, pero para eso tienes que pasar al siguiente. Claro. Y seguramente algo que a muchos fanáticos como nosotros no les gusta es que entre cada episodio, entre cada temporada se demoran un año en sacar la nueva temporada, entonces pierdes la hilación, ¿no? Sí. Eso yo ahora voy a tener que ver porque además la última temporada que salió, si no me equivoco, cuando yo estaba terminando el máster y tenía que sustentar. Entonces, claro, muy poquísimo tiempo. Creo que lo último que llegué a ver fue ya cuando hice sentado y estaba, creo que, haciendo tiempo para ir al aeropuerto porque viajaba de noche, entonces lo vi ahí. Pero, te soy sincero, no recuerdo si vi en qué termina. O sea, no lo recuerdo. Y es eso, ¿no? De las series. Por eso, por ejemplo, Netflix te da esa posibilidad de que te pone, digamos, cuando son series que ya están avanzadas, te pone todo en bandeja. A mí me pasó con Suits, por ejemplo, que eso pasa ahí, sumamente buena. Hasta cierto punto, ojo, pero buena. Igual que vi 6 episodios, o sea, las 5 o 6 temporadas, las vi corrido. Y cuando te acabas, también estaba por dejar de que estaba libre, entonces se acaba y te quedas, vas a decir, ¿y ahora qué pasó? No sé en qué momento vas a sacar otra, ¿no? Realmente, como yo agarré las 2 temporadas, de La Casa de Papel no me pasó eso porque ya estaba todo hecho, servido y ahí acabó toda la historia, hasta que luego sacaron la tercera, porque además me parece que no estaban muy seguros o digamos, no termina con el plan ya finiquitado, entonces no tienes esta sensación de va a haber otra o no. Tal vez última temporada, sabes que va a seguir de todas maneras. No sé cuál de las dos te ponen en más aprietos. Saber que no va a que ya acabó y que pueden renovar otra, o saber que efectivamente tiene que continuar la historia, pero no saber en qué momento lo van a sacar. Sí. Bueno, y entrando ya un poco más a los temas de derecho, queríamos preguntarle si es que usted recuerda algún momento, alguna escena, o de repente, no sé, pues, alguna acción en específico que cuando usted la vio dijo, man, ya, como que esto puede ser interesante como para un ejemplo de clase, o como que le puedo hacer una pregunta a mis alumnos que vaya por ahí, algo así. Hay varios, probablemente, digamos, están más desperdigados por ahí, pero hay varios. Ahora que estaba viendo algunas escenas para poder recordar un poco más de algunas cosas precisas, hay una parte que me parece sumamente interesante, que, digamos, a ese tiempo no lo pensé, pero ahora que vi, digamos, el siglo pasado, además por cierta razón estudié teoría de la sanción penal, hay una parte en la que el profesor les dice, mira, te vamos a ofrecer lo que sea, te vamos a ofrecer hasta que te vas a salir libre, pero eso no puede ser, y agarra su pizarra y comienza a sacar los cálculos de cuánto pena te va a corresponder, obviamente con las reglas del sistema español, que digamos, es parecido, pero ellos tienen mitades. Acá tenemos un sistema de tercio, entonces eso es sumamente interesante porque, entre otras cosas, uno, porque él sabía exactamente cuánto digamos, y cuánto de pena iba a corresponder, el delito, los beneficios, porque esos van a ser, hay que ver ya con beneficios procesales, ¿no? Confesión, conclusión, colaboración. Yo decía, colaboración podría ser, porque si te pones como colaborador y dependiendo, claro, si desbaratas todo el plan, te da la posibilidad incluso de que te exoneren de pena, ¿no? Algo que veíamos con el tema de clase en teoría del delito del ciclo pasado con medicina y universidad.
y eso te podría servir, pero realmente como la información está tan compartimentada, no supieran todo, porque, digamos, a Río creo que finalmente fueron por él, no iban a saber tanto. Pero luego hay otro tema que es muy interesante, que ahora lo he recordado, y que probablemente lo utilice ahora que estoy dictando instituciones, es el tema de la motivación, ¿no? Porque ¿qué tanto o qué tan posible es que los delincuentes en realidad se pongan a pensar en esto, ¿no? O sea, si sabemos la idea de que el derecho penal, o sea, suele decir que previene delitos, pero después si nos ponemos a pensar en el fondo, es que para que prevenga delitos, uno, llega tarde, pero dos, tendríamos que asumir de que todos conocemos el Código Penal y todos conocemos el Código Procesal Penal, porque esos beneficios están en el Código Procesal Penal. Y probablemente no sea así. Entonces, ¿qué tanto de eso es, digamos, en todos los casos uno puede pensar en, y sucede con los aumentos de pena, por ejemplo, ya, si la pena es hasta tanto y a mí me puede corresponder esa pena, lo hago, si no, no. Probablemente no funcione mucho. Entonces, me parece interesante porque, claro, él lo utiliza más con el tema, por el hecho de te van a engañar, o sea, te van a querer vender lo que quieras, pero efectivamente ellos no lo pueden hacer. Pero también se puede ver un tema de qué tan motivado estás, porque al final uno puede decir, ya, y si fracasamos, ¿cuánto de pena nos va a tocar? Claro. Entonces, saco la cuenta y otra vez los beneficios, ¿no? Ya, si fracaso, me va a corresponder tanto. Pero si no lo hago, me voy a ir, dijo José el señor español, forrado en dinero y todos desperdigados por el mundo, como es como que lo que empieza la siguiente temporada. Sí, entonces me parece que es un tema bastante interesante entre tantas cosas que se podrían explorar por ahí y utilizar. Es casi como que él los prepara psicológicamente para que ni siquiera quieran aceptar el trato, ¿no? O sea, cuando la inspectora, me parece que es a Tokio o a Río, les dice como que, mira, te voy a dar este beneficio, ellos ya tenían mentalizado que no, o sea, beneficio que te digan, igual tienes todo esto de pena. Entonces, eso sea interesante porque así también los hace fieles a su plan y ellos no se voltean. Y es algo que suele suceder cuando se opera con beneficios, ¿no? Se ofrece, por ejemplo, las colaboraciones o las confesiones, ¿no? Algo que suele decir, realmente, lo puede decir el policía, pero más el fiscal que lo conoce. Entonces, se acerca, y antes de que empieces a declarar, ni siquiera te puede tener como bueno, puede estar detenido, o puede ser te sientan como testigo, pero luego te pueden cambiar la condición a investigado, y te dicen, mira, te pinta la cancha, ¿no? Y te dice, mira, esas son las posibilidades, ¿no? Tú te puedes, si quieres, sigues con tu teoría, sigues con tu defensa, pero mira que si tú colaboras con nosotros, te podemos dar esos beneficios, y empiezas una colaboración. Creo que lo vas a tener que corroborar, pero es algo. Entonces, si estás en esa situación, te pueden, como dices tú, te pueden agarrar ahí al sentimiento y decir, oye, mira, me veo completamente rodeado y bueno, mejor me echo para atrás, ¿no? Y lo que él evita es tratar de que se le vayan para atrás, porque al final, como él es el líder, al final todos van a ir contra él. Entonces, al final es jalar de todos para llegar a él. Él les da como que esa arma que en verdad es la información de conocer precisamente cada beneficio, las leyes penales, ¿no? Porque cuando tú no conoces eso y se te acerca el fiscal y te dice, mira, yo te ofrezco esto, como no conoces y te asustas, dices, bueno, ¿no? Pero si tienes toda la información como ellos tenían, ahí ya no como que no te agarran. Recuerdo mucho que también en los primeros episodios de las primeras temporadas siempre salía, ¿no? Como el profesor dictando una clase a sus alumnos que eran los reclutadores en un tipo salón de clases con carpetas y todo, y ahí era donde planeaba absolutamente todo. Sí. Hasta clases de derecho les dio prácticamente, ¿no? O sea, qué importante saber derecho para poder hacer un atraco. De derecho, de anatomía, porque luego dice qué va a pasar, o sea, es una especie de curso intensivo. Sí, algo como esa otra serie How to Get Away with Murder, es como que cómo vamos a lograr salir de todo esto, ¿no? Y les da todos esos tips, y claro, con información, para los dos lados, ¿no? Si mientras más información tenga el delincuente, pues va a ser, digamos, en algunos casos puede procesar mejor la información. Digo, hay otros que
consideran que no, que digamos que no todos vamos a comportarnos de manera racional, ¿no? Luego está, oye, ¿qué prefiero, 50 años o pues no sé cuántos millones de euros? Y hablando un poco más sobre el profesor, yo recuerdo que una de sus clases hablamos sobre autoría y participación. Entonces, ¿cómo se podría calificar al profesor? Es decir, puede ser autor, partícipe, autor mediato. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que este es un caso me parece que sería de autoría mediata, ¿no? Es más, hasta, claro, luego de autoría mediata por dominio de organización. Claro, porque es una organización, de hecho, están los diferentes cargos hay una jerarquía. Sí, hay una jerarquía. Entre todo hay una jerarquía, hay una división de funciones. O sea, están los más operativos, digamos, cada proceso que habían establecido se encuentra diferenciado, establecido. Claro. Y es el que domina, no tiene un punto de vista, digamos, claro, interviene es el final, pero no tiene funciones más ejecutivas. Él es el líder, de hecho es una de las, porque no todas las organizaciones tienen las mismas estructuras. Él, digamos, es casi se ve además que él mantiene siempre el dominio de la organización, de las funciones. Él decide quién va a asumir el mando, quién no. En algún momento se le va por ahí el control, pero eso pues puede suceder como en toda organización, sobre todo cuando ya estás operando. Entonces yo creo que ese es su caso de autoría mediata por dominio de la organización. Hay un momento en el que, por ejemplo, Berlín siempre era la persona al mando, ¿no? Después de él, los que estaban adentro, él era quien mandaba, pero en un momento pierde el mando y lo asume Nairobi, y el profesor mismo como que no estaba de acuerdo, entonces ahí las cosas se escalaban, ¿no? Entonces, porque es un mando que él pone. Claro. O sea, es el segundo de él, ¿no? Es el primero dentro de la operación, pero es el segundo, es su segundo, ¿no? Es su... Sí, es su segundo y no deja de ser su subalterno. A pesar de que ahí, digamos, la razón que los une, igual, insisto, no deja de ser su subalterno y por lo tanto él es el que decide toda la operación. Y por lo tanto, a través de él, porque además es su planificación, es toda su estructura, a través de él es que se llevan a cabo, digamos, a través de la organización es que se lleva a cabo todo este plan, ¿no? Con lo cual, además, quienes intervienen en la organización no dejan de responder penalmente por los hechos, ¿no? Porque no hay ahí ningún tipo de coacción, nada, son todos, pues, reclutados, digamos, hay un cierto adiestramiento y tal, pero libre y voluntario. ¿Serían partícipes entonces los reclutadores? Tokio, Denver, Nairobi, ellos. No, yo creo que no, porque digamos, me parece que no les da para poder, o mejor dicho, esas personas no es que coadyuven coadyuven o se adhieran a un círculo de organización. O sea, ellos hacen ese círculo de organización, o sea, ellos son los que estructuran todo. Otra vez, con una división de funciones, todos ellos son, creo que al final todos ellos son coautores. Claro. Luego, por ejemplo, quien luego está Rehn, que luego interviene y al final pues terminó combatiendo y tal, peleándose. Claro, yo podría dar un lugar de partícipe tal vez, pero para la estructura, para el injusto, de esos es un injusto que configuran entre todos. ¿Y qué pasa con la inspectora Raquel, por ejemplo? Porque ella tiene esta figura súper interesante que sin darse cuenta va ayudando al plan, ¿no? Hasta que luego se da cuenta, pero ya se había enamorado del profesor. Al final, claro, ya vemos que en las siguientes temporadas ella totalmente se volteó al equipo, ¿no? Pero, o sea, sí, incluso en algún momento dudan de ella, o sea, la sacan de la investigación. Ella podría ser cómplice en todo caso, algo así. No, es que ella me parece que es, digamos, ella lo utiliza más como una especie de instrumento.
¿no? Claro, en las dos primeras partes, en la tercera pues cambia completamente su rol, pero en la primera ella no tiene, ni siquiera sabe que está coadyuvando al plan. Entonces, pero incluso eso, antes, con Joaquín en la casa lo hemos conversado muchísimas veces, antes de saber si es que conocía o no, había que ver qué es lo que le vamos a reprochar. No darse cuenta que con quien de quien se está enamorando, con quien está entablando una relación, primero amical y luego amorosa, es un delincuente, claro, digamos, no, o sea, no funciona, en la sociedad no funciona así. Y tendríamos que justificar, si se quiere, que por el hecho de ser un inspector a cargo de una investigación, tenga que estar desconfiando de todo el mundo. Algo que tampoco me parece que podría favorecer mucho a los vínculos sociales que queremos establecer. Algo que podríamos luego reprochar es, por ejemplo, cuando ya ella sabe y no lo delata. Claro. No siendo todavía policía, no me acuerdo si estaba ya al cargo del caso o no, pero por lo menos una omisión de denuncia, ¿no? Eso creo que esa podría ser una forma de responder. Ahora, uno podría decir, si es que no hay alguna causa que entre comillas, justifique para quienes mantienen la debida causa de justificación o que descarguen de ilícito ese comportamiento, ¿no? Habría que ver, a lo mejor, pues, lo que hace el profesor, digamos, entre comillas, enamorarla es utilizarla, instrumentalizarla, ¿no? Entonces, a través de esa relación, pues tiene un determinado control y manejo de Raquel. En ese caso viene a ser una víctima, ¿no? Entre comillas. Y por lo tanto eso hace pues de que ella, cuando se ve en la encrucijada de delatarlo o no lo haga. ¿No? Pero esto podría chocar también con el deber de garante que ella tiene. Claro. Porque una cosa es que yo delate a alguien, por eso, de hecho, fíjense cómo cuando son casados, uno no tiene la obligación de declarar en contra de personas con quienes tiene cierto vínculo, ¿no? Pero eso es una cosa, pero otro distinto es ser un policía, ser alguien que está a cargo de una investigación. Entonces ahí el deber de garante que ella tiene podría pesar más e incluso podríamos pensar que se le puede exigir que soporte incluso esa carga que para ella puede ser muy pesada de delatar a alguien con quien, por ejemplo, ha mantenido una relación o está enamorada. Claro. En estos casos, ¿existe mucha diferencia entre las penas españolas y peruanas? ¿O se asimilan en algo? ¿O hay mucha similitud o no? No, en la estructura son parecidos, pero en las penas, de por sí, los tipos penales españoles tienen penas que uno aquí diría son más benignas, ¿no? O sea, nosotros si pensamos siempre en penas, lamentablemente en el Perú siempre estamos pensando en penas muy altas, pero en España no sucede así. En España las penas son considerablemente menores. Uh-huh. Sí, posiblemente menores entre comillas, no suficientes, ¿no? Claro. Proporcionable. Sí, son más proporcionables, ¿no? Sí, nosotros tenemos penas muy altas que incluso, por ejemplo, en robo seguido o con robos con consecuencia de muerte, van hasta cadenas perpetuas. Claro. En cambio, en España, por ejemplo, todavía hay mucha discusión sobre si la cadena perpetua, incluso lo que ellos llaman prisión permanente revisable, que es nuestra cadena perpetua que se revisa a los 75 años, es válida o no. O sea, hay mucho en contra de la cadena perpetua, mientras que aquí, por ejemplo, cada vez que hay una cadena perpetua, pues, digamos, es un logro, ¿no? En España, por ejemplo, el robo con fuerza en las cosas tiene una pena de 1 a 3 años. Claro. Y ya si es en casa habitada, en edificios abiertos al público, por ejemplo, de 2 a 5. ¿No? Aquí estamos pensando de 10 para arriba. O sea, son completamente disímiles. Bueno, y ya acercándonos a la última pregunta, queríamos saber si es que usted, bueno,
considerando, digamos, toda esta lógica detrás del atraco, ¿no? De que ellos, como estaban imprimiendo nuevo dinero, realmente no le robaban a los españoles, no le robaban al pueblo, no le estaban robando a nadie. Eran una especie de personas buscando justicia, pues, ¿no? Ujú. ¿Usted se atrevería a defenderlos si es que llegaran a un juicio, por ejemplo, alguno de ellos? Es complicado porque Gracias. técnicamente, o sea, sí, claro, son las motivaciones que uno tiene, ¿no? Y como esas, para cometer un delito hay múltiples justificaciones. De hecho, los delitos, por ejemplo, en el Código Penal, según las reglas de determinación del artículo 45 y siguientes, se agravan cuando los móviles son fútiles, por ejemplo, o sea, por cualquier cosa lo estoy diciendo, y se atenúa, pero dentro del marco, o sea, de este tercio, vas al tercio superior, son motivos directos, vas al tercio inferior, si son motivos, digamos, altruistas, por ejemplo. Entonces, que, digamos, sí son justificaciones, pero tienen su trasfondo. Pero esto no incide sobre la determinación del injusto, porque eso tiene que ver con cuestiones completamente distintas. Entonces, claro, digamos, defenderlos, probablemente asegurarme de que les apliquen el tercio inferior si es que les compete. Si es que les compete, porque además habría que ver luego otras consideraciones más, con otras agravantes que pueden aplicarse o no al caso. Pero bueno, esa es la respuesta. Realmente estoy dando una respuesta manual, pero simplemente para asegurar. Sí. Si me dices esto, si la pregunta es, la estrategia que asumirías es que este móvil hace que el delito no exista o no coexista, pues no, la verdad es que no, porque no tiene ningún sentido. Y el hecho de que ellos imprimen nuevo dinero, eso, por ejemplo, no es una especie de ayuda para que usted los defienda. Claro. Este tema muy interesante que recuerdo en un momento donde estaba como adjunto, quisimos ponerlo, pero creo que más por el tema de comportamiento. Ahí es una discusión que yo también le he tenido luego, el fin de semana lo estaba hablando con mi esposa también, que es abogada, y me decía, no, pero el dinero no existe, ¿no? Y además, no lo está fabricando la persona competente para fabricarlo. Claro. Porque no solamente es que tengas las máquinas y tal, sino que tengas una autorización para poder imprimir dinero. El Banco Central no puede comenzar a imprimir dinero como se le dé la gana, porque si no, luego termina afectando la economía, ¿no? Entonces, luego lo único que hacen ellos, se podría decir, es utilizar los instrumentos que han, del banco, a los cuales han accedido del banco. Pero yo me ponía a pensar también que la protección del patrimonio, ya sea del público, digamos, del patrimonio en general, tiene que ver con el valor, la finalidad que tiene, ¿no? O sea, yo puedo robar 100, 200, 300 soles, pero eso va a depender mucho de cuál va a ser la utilidad que tiene, ¿no? Porque de hecho los robos hurto se puede agravar cuando mi conducta luego pone en riesgo, por ejemplo, la subsistencia de la víctima o de su familia. Entonces, eso te da un poco el sentido de lo que importa es el valor. Entonces, más allá de que yo me esté apropiando de las máquinas que estoy utilizando, accediendo a la maquinaria para saltarme todos los filtros, porque sería más fácil pues falsificarlo, pero la falsificación nunca va a ser tal cual. Tengo el papel, tengo los mecanismos de seguridad, tengo todo para fabricarlo. Al final, lo que yo estoy haciendo, ¿qué es? Es darle el valor monetario real a ese dinero. O sea, no es un dinero que estoy falsificando y que por lo tanto, a ver si me tinca en el circuito económico y alguien me lo acepta o tengo que seleccionar dónde ponerlo, ¿no?
en algunos lugares donde estén muy apurados con el dinero, o una combi, etc. No, es un dinero que va a tener el valor real. Ujú. Entonces, por más de que yo no he entrado y me he llevado los bolsos de dinero, lo que me estoy llevando tiene el mismo sentido y el mismo valor patrimonial. Y por lo tanto, creo que sigue siendo protegido por los delitos de patrimonio. Sigue siendo un robo, porque además es un ingreso con fuerza en las cosas, porque el ingreso con armas y además con un secuestro adicional es precisamente para acceder a este recinto donde tengo todos los instrumentos, ¿no? Entonces, al final, valorativamente, creo que puede ser exactamente lo mismo que yo haya llegado y me lleve este dinero que estaba ahí, que luego es el que utilizan como distracción, si no me equivoco, Claro. a fabricar ese mismo dinero y llevármelo. O sea, valorativamente creo que podríamos, por lo menos yo me atrevería a entender que son lo mismo. Ujú. Sí. Bueno, profesor, con ello estaríamos terminando este nuevo episodio de Barra Libre. Quisiéramos agradecerle por su tiempo, por su predisposición. Y bueno, esperemos que podamos contar con ustedes en los próximos episodios que tengamos. Claro, cuando vuelva a estrenar ya el final de Claro. La Casa de Papel. Sí, hay que ver porque ahí es un pasará? tema ¿Qué pasará? completamente interesante porque por ahí hay torturas y Claro. creo que me he acordado recién porque si no lo hubiera puesto en una de las clases que vimos de causa de justificación sobre si se puede torturar o no a una persona para sacar cierta información. Pero nada, pues yo encantado de participar, les agradezco muchísimo por la oportunidad, por el rato de la conversación que hemos tenido y nada, pues siempre a su disposición. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Muchas gracias. Listo, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no dudes en darle like y suscribirte. También estén atentos que se viene más contenido para ustedes. Gracias.